Hoy pues venimos a resolver una serie de preguntas. Vamos a hablar un poco de cómo ha evolucionado los trabajos en IT en el sector desde principios de siglo. Como por ejemplo, ¿por qué tengo un colega que cada año o cada dos cambia de trabajo? Mi primo tiene un hijo de 23 o una hija de 23 que ya es senior en su empresa. ¿Qué está pasando aquí? O por qué, a qué se ha debido estas cosas tan loquísimas que ha habido en el salario del sector estos últimos años, como cuando Didac, alguien se iba a trabajar en una startup hace unos años y de repente pasaba a ser del 1% de gente que cobraba más en España. Vale, a lo mejor me pasa con lo del 1%, pero algo así. O a lo mejor sí, o a lo mejor no. Lo veremos hoy. También es verdad que a veces el trabajo del 1% duraba lo mismo, una fracción de la vida de una mariposa. Y, sobre todo, la mayoría de los que nos veis en YouTube, el 85% no estáis suscritos. ¡Hala! Suscribiros, va. Sed héroes, sed heroínas. Hola héroes y heroínas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Héroes del Silicio. Hoy, que hace un calor que te mueres y día del eclipse, ¿vale? Ahora lo comentamos si no, pero bueno, ¿de qué venimos a hablar hoy? Antes de que me líe. Hoy pues venimos a resolver una serie de preguntas. Vamos a hablar un poco del cómo ha evolucionado los trabajos en IT en el sector desde principios de siglo, desde el 2000, y vamos a intentar resolver esas preguntas que algunos de vosotros podéis tener, incluso sobre todo los que podéis estar fuera del sector, como por ejemplo, ¿por qué tengo un colega que cada año o cada dos cambia de trabajo? Está loco. ¿Por qué mi primo tiene un hijo de 23 o una hija de 23 que ya es senior en su empresa? ¿Qué está pasando aquí? ¿O por qué, a qué se ha debido estas cosas tan loquísimas que ha habido en el salario del sector estos últimos años, como cuando Didac, alguien se iba a trabajar en una startup hace unos años y de repente pasaba a ser del 1% de gente que cobraba más en España? Y dices, ¿qué está pasando aquí? Vale, a lo mejor me pasa con lo del 1%, pero algo así. O a lo mejor sí, o a lo mejor no. Lo veremos hoy. Lo veremos. También es verdad que a veces el trabajo del 1% duraba lo mismo, una fracción de la vida de una mariposa. Buscad cuánto vive una mariposa. Sí, puede ser. Como bien dices, vamos a ver cómo se ha ido moviendo el mercado dentro de España, siempre, en nuestro caso dentro de España. Tenemos oyentes de todos lados, ¿no? Entonces, si no estáis en España, pues decidnos si hay similitudes en lo que ha pasado en vuestros países o no. Y yo creo que al menos ciertos episodios, ciertos capítulos pueden tener similitudes. Sí. Y ya no solo en Europa, sino incluso en países con Latinoamérica que también han trabajado, o países de Latinoamérica o en Sudamérica, que también trabajáis mucho para la parte de Estados Unidos, que puede ser algo similar a lo que pasa en España a veces trabajando para empresas del resto del norte de Europa, de Alemania, Holanda, etcétera, Suiza, etcétera. ¿Vale? Pues no sé, tío, ¿por dónde quieres empezar? Pues vamos a hacer un repasillo de este siglo y este siglo pues empezaríamos en una franja entre 2000 y 2004, ¿no? Empezaríamos ahí. Hombre, buena época, el 2000. Claro. ¿Qué estabas haciendo tú en el 2000, Javi? Pues yo seguramente del 2000, aparte de no entender, de estar ahí mirando a ver si estallaba el efecto 2000, a finales de los 90, gran momento de la historia humana, pues muy probablemente estaría en mi cuarto escuchando Offspring o Linkin Park a todo trapo mientras leía cómics, que era mi principal educación de adolescente, mi principal ocupación de adolescente. ¿Y tú qué? ¿Tú qué hacías por ahí por el 2000? En el instituto. Pues eso, estábamos los dos. En el instituto. Pero bueno, ¿cómo estaba España en el 2000? ¿no? Como dices, estaba a nivel informático, estaba el tema del efecto 2000. También salíamos de las .com. Internet era una cosa que estaba empezando. Claro, es que todo hay que colocarlo en su contexto, ¿no? Además, yo no tuve internet en casa hasta el 2004, creo, 2005, tío. Fíjate. Yo iba a la uni y al instituto a conectarme. O a casa de un colega. Adri. O la típica del ciber, ¿no? Para ir a jugar al Quake. Efectivamente. En cualquier caso, a nivel tecnológico estábamos en ese punto, ¿no? Pero, y a nivel
un poco más socioeconómico en España, pues estábamos en plena burbuja inmobiliaria. Se hacían pisos como si no hubiera un mañana, había mucho movimiento económico, pero claro, era mucho más importante en aquel entonces pensar la arquitectura de un edificio, ¿no?, que la arquitectura de una solución informática. No había grandes soluciones informáticas. No. Y qué bonita, aquella época. Te pasaba un Porsche por la calle y no sabías si era multimillonario o alguien que, con todos mis respetos, hacía pladuro en Cofrados. Te pasaba un Cayenne y no sabías de qué iba la cosa. Entonces, lo que había a nivel de informática, sobre todo era a nivel de infraestructura, soporte, sistemas internos, hojas de Excel, SAP, ¿no?, ERPs, gestión de industria, telefónica, mucha cosa de telefónica, pero todavía no móviles inteligentes, móviles de los no inteligentes, ¿no? Sí. De los que duraban. No eran inteligentes, pero duraban un ataque nuclear. Bendito Nokia. Más o menos, 2004, había unos 450.000 personas en España trabajando en cosas de IT. Donde había 450.000, sí, más o menos. Donde había administradores de sistemas, programadores para soluciones internas, sobre todo de escritorios, consultores ERP, mucho SAP, mucho rollo. Este sería nuestro punto de partida. 2004, sí. Una sociedad a todo tren que con la burbuja inmobiliaria y el turismo, programadores, vamos a decir, de bajo perfil, creando productos, ¿no?, para empresas multinacionales, grandes, dentro del tejido empresarial español. Dos cosas del año 2023. 2003. Lo primero, los ERP seguían dando por saco igual que ahora. Sí. Eso, hay cosas que no cambian. No, 26 años, cosas que no cambian en los ERPs. Y la otra, que lo estaba mirando, ese fue el gran año que salió al mercado el 31 de octubre, el Nokia 3310. Algo que cambió la vida para muchos, para siempre. Horas y horas jugando a la serpiente. En fin. Vale, guay. 425.000 has dicho, ¿no? Más o menos. 450, sí. 50, discúlpame. 50.000 IT workers. Vale, ok. Perfecto. Entonces empezamos con el primer capítulo. Si este era el capítulo 0, ahora vamos al primer capítulo. Después de este periodo, ¿no?, de ya se ha pasado el miedo de las .com, empieza a ganar Internet se consolida, empieza a ganar importancia las webs, ¿no?, minijuegos, Terra, ese rollo. Y tío, las webs de minijuegos, qué recuerdo, macho. Claro. Y las empresas se empiezan a digitalizar, sobre todo las más grandes. Entonces, en este periodo ya se empieza a buscar especialización. Los 450.000 que habían en aquel momento, la mayoría no era gente que tuviera un background, unos estudios relacionados específicamente con informática, sino que era gente que venía de mates, de otras ingenierías, gente que se reciclaba, etcétera, y hacía lo que podía con lo que tenía, ¿no? Hojas de Excel, hojas de Access, y aparte de las aplicaciones tal, pero ya a partir de 2005, en el periodo que vamos a cubrir ahora, en este capítulo de 2005 a 2009, se empiezan a buscar especialistas, gente que ya tenga un conocimiento más profundo, alguien que pudiera ser llamado arquitecto, ¿no? Ya no era simplemente saber hacer tags de HTML, ¿no? Se buscaba un poco más, seguía temas de RP, entraba ya toda la suite de Java Enterprise, había mucho Java en ese momento, toda la cosa de Oracle con las bases de datos, era importante estar ahí. ¿Cierto? ¿Cómo? Había mucho de Java en ese momento, dijo todo, cualquiera, en cualquier momento también. Joder, entre SAP y Java parece que estamos hablando de ahora. Vale, perdón, claro. Discúlpame la interrupción. Sí. En ese momento hay que tener en cuenta también
que nos estalla la crisis, la burbuja inmobiliaria y empezamos en crisis, ¿no? La burbuja inmobiliaria es entre 2007 y 2008. ¿Vale? Los proyectos de Haití tienen cierta inercia, ¿no? Desde el momento en el que hay crisis hasta que se congela, por así decirlo, pasa un tiempo. Esto lo podemos ver en la fuerza de trabajo tecnológica, ¿no? Que en 2004 era de 456.000, en 2005 va subiendo un poco más, 2007 va subiendo un poco más, 2008 era de 624.000, habíamos subido unas 70.000 personas, un porcentaje nada desdeñable, pero en 2009 volvíamos a 580.000, ¿no? Se perdían 40.000 puestos de trabajo debido a la crisis que hubo en ese momento. Pocos me parecen, para aquellos que vivimos aquella época, pocos me parecen. Yo en aquella época no me dedicaba a esto y estaba, de hecho, en el sector de la construcción o ingeniería, y la hostia fue bastante más monumental que, entiéndeme así, míseros 60.000 de 624 a 580. No, pues, bueno, fue bastante... se perdió mucho empleo, pero aquí este sector, aunque fue impactado, no fue tan impactado. Otro punto interesante para empezar a ver aquí es que en aquel entonces, en 2008, por ejemplo, el salario medio en España se iba alrededor de los 22.000 euros, mientras que dentro de lo que es trabajo TIC estábamos en los 30.000, un 40% más. 40% nada mal. Más. Sí, algo así. Algo así. Nada mal. No, hombre, y en esta época yo no me dedicaba a esto y me acuerdo que donde curraba, en el despacho que curraba, un saludo a Marc, Sandra y Dani, si me oyen, y a Monse, nuestro sumum de la tecnología, ya IT, pero no de programación, era que teníamos un servidor único con redundancia, con un programa de gestión para todos los proyectos que teníamos de arquitectura e ingeniería. Una especie de SharePoint Plus. Eso era el sumum que teníamos en aquella época, con control de versiones y todo el rollo. Que madre mía, ahora ha llovido, Ha llovido. Dime. Aquí los roles principales continúan siendo ya tema de Java, tema de bases de datos, pero más especializados, ¿no? Consultores ya de RP, ya consolidado como figuras que sencillamente se dedican a instaurar este tipo de sistema, mejorarlos, hacerles plugins. Continúa ahí, pero sí que es cierto que nos acabamos de llevar un buen golpe con la crisis que se ha visto ahí impactada. Y el siguiente capítulo, el de entre 2010 y 2013, estamos arrastrando todas las consecuencias de la crisis. Es un capítulo de estancamiento. Un capítulo donde las empresas no tienen para invertir en estos proyectos tecnológicos. Y a la vez, el mercado está explotando con tecnologías nuevas. Entran los smartphones, con los smartphones entran las aplicaciones móviles, cambia la arquitectura a cliente servidor. Aquí veníamos de hacer monolitos, ¿no? Siempre monolitos y ahora, o casi siempre monolitos, y ahora aparecen las APIs, cliente servidor. Sí, de hecho, hasta en industria. Es decir, yo en esa época ya estaba en industria y hacíamos software, y una de las principales novedades que había, si no recuerdo, debe ser esa época más o menos, Didac, eran todos los servidores de OPC y tal, que primero eran cliente-servidor y después fueron evolucionando a algo más de suscriptores, ¿no? Algo más de publicación y suscripción, que no deja de ser una evolución. Pero en aquella época me acuerdo que empezaba, porque anteriormente todo lo que era industria era una base de datos, lo que tú dices, monolítica en un servidor, y todo el mundo escribía, leía de la base de datos y a funcionar. Y empezó eso, todo tema de cliente-servidor, en
industria se llamaba un maestro y esclavos, creo que eso cambió un poco. Sí, por algo, sí. porque tenía cierta connotación negativa, por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea. Ahora con la IA a lo mejor nos lo echan cara de aquí unos siglos, ¿eh? Vosotros no sabéis. Ahora es main y worker, ¿no? Algo así. Exacto, algo así. Pero hostia, qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. Y sí explotó también. Decías antes es curioso, ¿no? La fase de estancamiento y de explosión a la vez. Ahora nos explicas más, ¿eh? Pero justo también iba a decirte que en la época anterior, durante la crisis, que efectivamente en España duró 5 o 6 años, que ahora parece historia antigua, pero duró la hostia en vinagre aquella época. En otras partes del mundo no. En 2005 nació YouTube y en 2006 Google compró YouTube. O sea, que parte de las bases de aquellos polvos, estos lodos, o llámalo como quieras, ¿no? Empezaba en esa época de los 2000-ish, después de las .com, cuando empezaron a salir otro tipo de... La tecnología empezaba a hacer cosas que no había hecho nunca, ¿no? Como que ahora YouTube lo damos todos por sentado, ¿eh? Pero yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez en la universidad y me estalló la puñetera cabeza, ¿eh? Digo, ¿cómo? Y Netflix, ¿no? Pero bueno. Y Netflix, exacto, sí. Dime, pero bueno, estancamiento y al mismo tiempo explosión tecnológica. Estamos entre 2010 y 2013, estancamiento en España, explosión tecnológica, revolución tecnológica. Claro, en España no había buenas oportunidades. Justamente por el tema de la crisis. Por lo que sea. Pero a nivel tecnológico, a nivel worldwide, sí. Entonces aquí también empezó la fuga de cerebros. Fue una época de fuga de cerebros. Mucha gente se iba a Reino Unido, a Alemania, a Suiza, a otros países donde estaban esas oportunidades. Era talento que había estado o que salía a mercado o que había estado trabajando, que ya tenía cierto bagaje, pero que no encontraba oportunidades aquí y se iba afuera. Esto no hizo exactamente una reducción, hubo un mantenimiento en número global sí que perdimos fuerza, ahora lo vemos, de trabajo IT, ¿no? Empezamos 2010 con casi 600.000 trabajadores IT y acabamos 2013 con 530, ¿no? O sea, hubo cierto mantenimiento ahí, incluso bajamos, pero era por eso, porque la gente se iba afuera. Además, aquí había muy poca rotación. Es decir, este cambio tecnológico, la gente que venía desde 2000, que había gente que se había reciclado, que se había metido, no estaban preparados para asumir según qué cambios tecnológicos y preferían no hacerlo, ¿no? Sumado a que había poca oportunidad en general, el que se iba, pues normalmente se iba fuera y listo. Porque entiendo, Didac, también que aquí, que es algo que sé que vendrá, pero aquí también lo que pasaba en Europa es que había, que faltaba este tipo de profesionales, ¿no? Es decir, no solo había una explosión tecnológica y había estancamiento aquí en España, sino que al final tenías un mercado que había explotado tecnológicamente, es decir, que necesitaba de manos para poder hacer ciertas cosas nuevas, pero que le faltaban. Entonces era mucho más sencillo, como las enfermeras para el Reino Unido, que esto también es algo fuera de nuestro sector, pero ha pasado, ¿no? O los fisioterapeutas a Francia. Hostia, en Francia tengo un primo que es fisioterapeuta que cobra más que aquí, tiene más trabajo, pues porque hay falta de profesionales y tienen, pues, en ciertos países europeos, ya lo sabemos, hay cierto salario por encima del español, sobre todo entonces. Hoy ya no lo sé, tampoco supongo que sí, pero entonces debía ser abismal, además. Sí, aquí, discúlpame, era para entenderlo. Hay cierta transformación, los perfiles más representativos ya sí que hablamos de backend developer, de mobile developer, de web developer, administrador de sistemas Linux, por ejemplo, ¿vale? A nivel de salario es una fase de estancamiento. No vemos tampoco una gran diferencia, ¿vale? Se congelaron muchos salarios, el salario medio apenas se movió y tampoco los de estos profesionales. Hemos llegado hasta 2013. Aquí estamos bien. Aquí estamos bien.
2015 es el año donde se habla de que la recuperación económica a nivel español. En el tema IT empezó un poquito antes, empezó en 2014. Vamos a cubrir el hueco entre 2014 a 2019, que es el capítulo de la locura. Es el capítulo... Me acuerdo. Hay recuperación económica, hay un entorno digitalizado potente a nivel tecnológico. Muchas empresas empiezan a invertir en eso, proyectos que tenían parados, congelados, se reactivan. Empiezan a aparecer muchísimas startups en España. En Barcelona, por ejemplo, tiene muy buena red de financiación, startups. de ayuda. Sí, exacto, sí. Lo que le ¿Y llaman qué el pasa? ecosistema. ¿Y qué pasa? Que no hay talento para todo eso. No. Claro, habíamos salido de 530.000 personas en 2013, ¿no? Profesionales. Sí. Si de repente todo el mercado pida más, ¿de dónde sacas? No sé cuántos pedía, ¿eh? No sé si tienes números, pero ¿de dónde los sacas, no? Claro, para que nos hagamos una idea, ya de 530 en 2007, ahí en 2013, 620 en 2014, 610, seguimos subiendo hasta que vamos a llegar hasta casi 700.000, hasta 700.000 en 2018. Madre mía. No está mal, ¿eh? Claro, en estos años no se dobló la cantidad, pero casi, ¿no? Hubo un crecimiento del 40% en la subida de personas, ¿no? Entonces, esto que produjo, que hizo, por un lado, hizo que las personas tuvieran que crecer a marchas forzadas. Necesito gente para un proyecto. Me cuesta sacar a la gente, tengo que subir la oferta para que vengan. Tengo un chico que lleva 2 años aquí y para mi proyecto nuevo quiero que lo lidere él porque es el que tengo y ahora ya será senior, ¿no? Con 2 años de experiencia o con 3 será arquitecto. Yo en aquella época me acuerdo de liderar un equipo donde el senior tenía 26 años y era el senior. Vamos. Al senior / arquitecto, era el que definía la solución y todo, ¿eh? Hola, Raúl. Claro. No soy yo. Claro, estamos hablando, yo me incorporé también a la fuerza de trabajo durante estos años, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo que hay lleva 3 o 4 años ejerciendo, ¿no? Pero es que la otra mitad de la fuerza de trabajo que hay no tienen más de 15 años en el sector. Y con diferentes necesidades, porque como hemos visto, el que se dedicaba en 2009, que en 2014-15 seguía activo, muy probablemente tenía diferentes perfiles, diferentes especialidades. Entonces también seguramente había cosas que había tenido que también adaptarse a marchas forzadas, ¿eh? Y la otra, Didac, no sé si lo tendrás apuntado, y perdón por hacer spoiler, pero has dicho en 2018 acabamos con 700.000 y las posiciones que no estaban cubiertas, porque la locura no era solo la gente que se contrataba, es que por cada uno que se contrataba había 5, 10, 15 ofertas de trabajo que seguían abiertas porque no había gente para cubrirlas, ¿eh? O sea, estamos hablando esta es la época muy agresiva para la gente del sector, muy agresiva en LinkedIn, donde te llegaban ofertas de trabajo. También hubo un cambio en eso, ¿no? O sea, ya no era una empresa publica una oferta en InfoJobs o donde sea, mira a ver quién se apunta y elige entre lo que tiene. No, es una empresa tiene que contratar profesionales que se dedican a buscar gente que pueda encajar en las posiciones que tenga para hacerle proactivamente una oferta. Una cosa de locos en estos años. Tienes que ir tú con tu currículum por los sitios, casi de forma presencial muchas veces, o enviar a un buzón de correo y nunca saber si te van a responder a lo que te dices, ¿no? A entrar en LinkedIn un día y 5 o 6 mensajes, posiciones,
y bastante agresivo, bastante push. Sí. Otra cosa que pasó durante este tiempo también es que las empresas se vieron obligadas a ofrecer otro tipo de compensaciones cuando no podían competir con la burbuja salarial. Podríamos denominarlo así. Aquí había una burbuja salarial. Había muchas posiciones, poco talento, pocas personas que lo podían ejecutar y ganaba la empresa que al final ponía mejor setup, mejores condiciones, ¿no? Entonces aquí empezamos con esas cosas de fruta en la oficina, café gratis, un futbolín, una mesa de ping-pong, una máquina de recreativo de los 80, fíjate en la oficina que tengo, ¿no? Bueno, a lo mejor no te puedo pagar tanto, pero esto te queda cerca de casa y puedes echar un futbolín a media mañana. ¿Cómo te suena? Exacto. Recordemos, tenemos un capitulaco de la 5ª temporada sobre salarios en Haití, donde hablamos de eso, precisamente en parte, de ese tipo de salario. Y sí, además pensemos, para los que nos podáis oír que sois más jóvenes, ¿no? Estamos hablando de una época presencialidad máxima. Es decir, aquí empezaron a haber empresas que ofrecían un día de teletrabajo y eso era cotizadísimo. La hostia. Era la hostia. Vamos, cotizadísimo. O sea, pensad que, tú y yo somos de alrededores de Barcelona, que yendo a Barcelona cada día te ofrecieran un día en el cual podías estar en casa y ahorrarte 2 horas de trayecto, 1 hora ir, 1 hora venir de media, aquello era la rehostia. Era como, madre de Dios santo, yo quiero esto, incluso, pues lo que decía Didac, no llegando al salario que me ofrece Pepita o Pepito, ¿no? Sí, o sea, empezaron a aparecer cosas, los seguros médicos, todas estas cosas fueron... De hecho, es bastante curioso, ¿no? Porque al final... empresas de tecnología estaban poniendo, durante esta época empezaron a poner unas condiciones muy por encima de convenio. Por encima de convenio. Spoiler, el convenio que tenemos es una mierda. Si alguno tiene curiosidad de leerlo, va a flipar. Pero bueno, anyway, sigue, perdona. Muy por encima de convenio y también se traduce a una densidad sindical muy baja, ¿no? O sea, ¿por qué los trabajadores de estas empresas necesitan organizarse si la empresa ya les está poniendo un futbolín, ¿no? O ya les está pagando muy por encima de lo que dice el convenio, ¿no? Sí, porque antes hablabas que, antes hablabas que en 2000 el salario medio eran 22K en España y el elite salario son 30K. Aquí vamos a ver una explosión de esa distancia entre el general medio y el medio en Haití, ¿no? ¿Entiendo? Aquí hablaríamos de que el salario medio en España pues, habría subido hasta los 25.000, ¿no? A final de 2019 y el salario medio en España en temas de TIC habría subido hasta los 35. Para perfiles especializados, mucho más. Para perfiles senior, mucho más, ¿no? Fijamos que, o sea, mientras que el salario, desgraciadamente, el salario medio en España había subido solo 3K en 10 años, en más de 10 años, que desgraciadamente, porque suena ridículo, con cariño, el elite salario había subido 5 y aún estaba por subir, porque aún iba a seguir subiendo durante todo este periodo. Sí, aún podía subir, pero hay que tener en cuenta que estos son salarios medios. No, Madrid, Barcelona, Málaga tienen un ritmo distinto que el resto. País Vasco. El País Vasco, Galicia, sobre todo, cuando cierto boom de ciertas empresas de Inditex, por ejemplo. Dime. Y también pasa que con los rangos, ¿no? Cuando senior, arquitecto, no sé qué, la banda salarial explota. Sin embargo, a nivel estadístico podríamos recoger esto, ¿no? Estamos siempre un 40, 45, 50% por encima del salario medio que se cobra en España. A nivel de mercado, pues aquí aparecen perfiles especializados de DevOps, software developer, de back, de front, de distintas cosas. QAs, cuando lo petaron los Agile Coach, Vuelvo a lo mío. Cuando lo petaron los Agile Coach, aquí fue esta es una época de Agile, de Scrum. Sí, muy doradita, muy doradita. Hablamos que las dos anteriores no he dicho nada porque
sobre todo en la del 2000. Todavía no. También. Bueno, era incipiente, no era algo nuevo, pero era algo incipiente, sobre todo en España, en 2010-2013. Aquellas personas que se dedicaron, yo no, son de los primeros que hicieron grandes cosas, digámoslo así. Y yo creo que esta época es cuando se volvió mainstream, para decirlo con algún lenguaje así. Todo el mundo estaba viendo hablar de ello. Yo el primero, yo creo que empecé con esto por esas fechas también. Correcto, también empiezan a aparecer los primeros perfiles de data. Sí. Haciendo aquello que llamaban Big Data. Es verdad. A todo lo llaman Big Data, qué curioso. Ahora le llaman a todo día, ¿no? Exacto. Va cambiando, pero la tendencia es la misma. Dime. Entonces, este es el capítulo de la locura, de la gran explosión. Burbuja salarial, una fuerte tensión de competitividad. Luego también hay que decir que durante esta época, en España, pero concretamente en Barcelona, en Málaga, en Madrid, desembarcan muchas empresas internacionales que quieren montar aquí sus hubs tecnológicos por lo que sea. Porque hay un rate bueno, talento, ¿no? Cantidad de personas versus salario que cobran. Porque hay un buen ecosistema de startups. Porque hace buen tiempo y en todas las reuniones, las visitas... Sangría y paella, tío. Sangría y paella. Por lo que sea, se tensiona mucho más. Hasta el punto que hay empresarios españoles que dicen que no pueden competir con las empresas internacionales, que es imposible, que ofrecen unos salarios que ellos no pueden pagar. Pero eso es a 100%. De hecho, normalmente lo que se habla porque es explotado los hubs en España es porque a términos de profesionalidad, conocimiento, trabajo y tal, tenemos un estándar que diríamos, vamos a decirlo así, puede sonar un poco polémico, pero si no me dais leña por los comentarios. A nivel europeo, ¿no? A nivel profesionalidad, entrega, profesionalismo, conocimiento, a nivel europeo, ¿no? Digámoslo así, Alemania, Irlanda, lo que hablamos antes, pero el nivel de salarios no. Entonces tienes una zona española, dentro de Europa, con un salario más bajo, uso horario. Mismo uso horario, en general en el sector casi todos acabamos o sabíamos inglés o acabamos aprendiendo, entonces tienes un grupo de gente que te trabaja bien, que es más barata y que además te trabaja, lo que decía Didac, ¿no? A la misma hora que tú, no 12 horas antes o 7 horas después, ¿no? Entonces por eso tuvimos la suerte o no, llámalo como quieras, todo tiene sus ventajas y inconvenientes de hacer eso. Y yo me acuerdo... de esa época, me acuerdo de un ex compañero, porque aquí no sé si hablarás también de lo que hablamos al principio, ¿no? Es la época de los job hoppers, creo, ¿no? ¿Vale? Correcto. En castellano la gente que cambia de trabajo un montón, ¿no? Yo me acuerdo de un compañero que llegó donde trabajaba yo por pues yo qué sé, no me acuerdo, pero para que entendáis, pues pasando de cobrar a 30, 40 y pico, no me acuerdo de los números exactos. Estuvo 2 años y una startup le pagó literalmente el doble, 80 y de algo, ¿no? Entonces, había mucha gente... Muchas, no todas, y hay otros que no, Mira, me voy a poner yo la L, pero había mucha gente que pudo hacer bastante dinero en aquella época haciendo esta estrategia o teniendo la suerte de caer en el sitio, ¿vale? Dime. Yo en esta época solía decir que las empresas se pasaban el día formando a los especialistas de la competencia. Bueno, es una muy buena forma de verlo, realmente. Porque tenías una persona que durante 2, 3 años acumulaba conocimiento, aprendía el trabajo, podría estar ejecutando el siguiente rol, ¿no? Podría ser arquitecto del siguiente proyecto, pero no encontraba la oportunidad en la propia empresa y sencillamente saltaba, ¿no? Luego me cambió un poco la opinión porque ya fue muy agresivo lo de los salarios. Sí, y te iba a decir incluso eso, O sea, yo he visto empresas ofreciendo oportunidad e incluso incrementos salariales anuales jugosos a sus trabajadores, pero incluso así, era muy difícil mantenerse al ritmo o predecir cómo iba a ver la cosa. O sea, pensad que estamos hablando del tema de startup, ¿vale? A lo mejor la startup duraba 5 meses, pero es que de repente en esos 6 meses o 5 meses le habían inyectado una cantidad de dinero brutal que tenía que gastar y lo gastaba a vías de necesito un experto en whatever tecnología de no sé qué o arquitecto no sé qué, este chico ha dicho que sí, le pongo una morterada de pasta encima de la mesa
y todos contentos. El chico porque curra 6 o 7 meses a muerte cobrando un montón y después ya buscará, o chico, chica, perdonad. Y la empresa, la startup contenta porque lo ha tenido y todos contentos, ¿no? Como aquel que dice, menos la empresa que se ha leído el otro, pero bueno, que sí, que era locurón, era locurón. Y es lo que dicen, ¿no? La misión de la startup no es ser sostenible a largo plazo, no es un juego infinito, es un juego finito. Es un juego finito. Tiene que una ronda. Gana la ronda, de golpe se pone con 2 millones de euros y tiene que sacar el producto en 6 meses. Es su compromiso. Tiene 2 millones de euros para sacar el producto en 6 meses. Entonces, se lo baja en salarios, si hace falta. Sí, es lo que necesita, es lo que va a hacer. O sea, va a intentar conseguir lo que necesite a base de talonario, porque es el punto de poder. Al final es normal, ¿eh? Es decir, una empresa grande, multinacional, tiene otros puntos de poder, estabilidad, beneficios, carrera profesional, que no puede competir. Pues no puede competir con un puto maletín lleno de billetes de 500. Y si no sabéis qué es eso del juego finito, del juego infinito, ¿verdad? Tenemos un episodio. Ahí. Que voy a mirar el número. El segundo capítulo, empresas que no quieren ganar, quieren seguir jugando. Poner links o algo aquí, ¿no? Esto deberíamos, seguro, las típicas tarjetas que te aparecen arriba, ¿no? Bueno. Esto tendría que aprender cómo se hace. Bueno, ya lo haré. Ya aprenderé. Sí, vale. Se puede hacer, pero no si utilizas plataformas de terceros para. Pero bueno. Vale. ¿Por qué hemos llegado hasta 2019? Porque en 2019 ocurre un evento geopolítico. ¿Qué pasó en 2019? ¿Qué pasó? No me acuerdo. En realidad en 2019 empezó, ¿no? Pero el impacto real llegó en 2020, ¿no? 2020. Ahora podemos hablar de 2020 a 2022. ¿Qué pasó de 2020 a 2022? No lo sé, no me suena. No te acuerdas, ¿no? No te acuerdas. Yo creo que todavía tengo cajas de mascarillas y gel hidroalcohólico en casa, ¿no? O sea, yo mascarillas sí. Gel no, porque se ha acabado, pero se ha ido acabando, pero mascarillas tengo todavía en casa, sí. Y de tela, chaval. Estamos hablando de la pandemia, ¿no? Del COVID. Se paralizó el mundo. La naturaleza ganó terreno a la ciudad. Fue una cosa. Qué maravilla. Fue una cosa preciosa. Irrepetible. Fue una maravilla. Hubo mucha gente parada, hubo un impacto bestial a todos los niveles. ¿Cómo impactó el COVID a la industria TIC, Javi? Pues depende. Hubo de todo, tío. Hubo de todo. Pero que yo recuerde, y tú me corriges, hubo la explosión del home office, de no poderse hacer home office a... No hay ningún problema porque usted, señor o señora, trabaje desde casa mientras trabaje. Pequeño esclavo moderno. Y después hubo de todo, porque hubo empresas que sufrieron ERES, que sufrieron ERTES, dependiendo del sector y incluso en el IT y tecnológico, y dependiendo del producto de la empresa para la que trabajabas. Pero sobre todo yo diría eso, ERES y ERTES por un lado y por el otro la explosión del teletrabajo. O sea, yo, no sé tú, pero yo había trabajado en mi vida 3 días desde casa. 3. ¿3 en toda tu vida? ¿Vale? Me vi trabajando cada día. De hecho, yo me acuerdo de que trabajaba en una silla de madera, el escritorio me tuve que hacer un hueco porque estaba lleno de trastos, la habitación era el almacén de mi casa, el trastero. Tuvimos que ahí a marchas forzadas, Mireia y yo, recogerlo todo. Y tengo las fotos por ahí. Porque además... Sí. No, para mí fue curioso, Ahora no concebimos la vida sin teletrabajar, la mayoría de nosotros. Más o menos, pero sí, yo es lo que recordaría. No sé si me he acercado a lo que querías, Dida, que apuntáramos. Diferentes cosas, ¿no? Sectores como la automoción hizo parón en seco. Sectores como sectores de transporte, aerolíneas, etcétera, hizo parón a medias. Hubo proyectos que continuaron, otros que pararon. Sectores de salud explotaron. Explotaron. MedTech, Pharma. De hecho, no es que necesitaran menos, es que necesitaban más. Y es que en general
se aceleró la digitalización. Las empresas decían, ostras, todo esto que tenemos ahora aquí en papel o que este proceso que estamos haciendo no sé qué, pues ahora lo necesitamos digitalizar ya. Se extremó un poquito más Se hablaba de los proyectos de digitalización. Yo en industria, por ejemplo, desde 2010, como aquel que decía, ¿no? De la fábrica digitalizada y tal, y tuvieron que pasar más de 10 años para que alguien viniera con una pistola, que era un virus con una forma extraña, con unos tentaculillos, con una pistola y diciendo, ¿dónde están las nóminas? No las ibas a entregar en papel, ¿verdad? ¿Cómo va a firmar ese documento si no puede salir de casa? Claro. ¿Sí o no? O sea, era eso. Hubo un rollo así. Luego también, claro, como de golpe los equipos trabajaban distribuidos, pues a lo mejor ya podías buscar talento en otro país, ¿no? Llegaban peticiones para trabajar desde España, pero para un proyecto en otro país, otra empresa que a lo mejor prácticamente no tenía ni sede. Se extremó más, pero claro, sobre todo temas cloud, de cloud, trabajo, infraestructura digital, tema de datos, tema de automatización, de digitalización de los puestos. Hubo todavía más demanda. Sí, y perdona, otro sector que estalló, si no recordáis, por los que estabais en el sector ahora entonces, que seréis la mayoría de los que nos escucháis o lo vivisteis, explotó el entretenimiento. Explotó Netflix, explotó Meta, explotó todas las empresas de entretenimiento. Correcto. Worldwide. Videojuegos. Que en España también afectó, pero seguramente menos, ¿eh? Y videojuegos, exacto. No, aquí tenemos bastantes estudios de videojuegos. Eso, videojuegos sí, pero por ejemplo Facebook, no sé si recuerdo Meta el otro día también. que miraba Meta, que el otro día miraba los despidos, ¿no? Que están ahora, que ahora están más o menos al nivel pre-COVID, después de 6 años, porque no sé si duplicaron la gente que tenían contratada. O sea, es que estamos hablando de números muy, muy, muy locos también, ¿eh? O sea, hablábamos de la época de startup, que fue loca, esta fue loca en otro sentido, porque aquí, mira, hablando de ERES y ERTES, Didac, durante el COVID lo que pasó es que las startups, y aún hoy pasa, ya no se ha vuelto a ese ecosistema de aquí cualquiera puede hacer una ronda de financiación con una idea, permitid que lo diga así, random o aleatoria, a ver qué pasa. Se han vuelto mucho más exigentes. Sí. Y durante el 2020-2022 cerraron muchísimas startups, se quedaron sin financiación y el dinero fue, pues, sobre todo lo que decía, Pharma y MedTech. Porque hay otras oportunidades de inversión que a lo mejor son más interesantes que la startup o lo que sea. Bueno, pues aquí podemos ver que eso, ¿no? Que todavía se demandó más en general, en media, aunque hubieron algunos que pararon en seco, hubo otros que no solo no pararon, sino que empezaron a demandar todavía más. En 2020 ya estamos 730, ¿no? Especialistas de IT, ya el año de la pandemia, el trabajo TIC ya era el 4% de todo el trabajo en España. Que para un país, que es bastante para un país bastante enfocado, ¿no? Pues en turismo, ladrillo, lo que venía siendo del 2000, ¿no? Sobre todo turismo. Es verdad que la arquitectura, ladrillo, como decías, se ha recuperado mucho, pero no ha dado que ver los niveles pre-crisis, decirlo de alguna manera. Pero, hostia, no sabía que era un 4%, es mucho curro, ¿eh? Es mucha gente, ¿eh? Es mucha gente, ¿eh? Sí, o sea, bueno, a ver, 730.000 personas son mucha gente, ¿vale? 2 ciudades del Vallés, Hospitalet prácticamente, pero que... Perdón, estoy haciendo referencias catalanas, que es lo que tengo cerca, pero en Madrid, pues yo que sé, una Alcalá de Henares, una de estas cosas, también son así de grandes, ¿eh? Es muchísima gente, pero cuando lo dices en porcentaje, cullera, de todo el mundo que trabaja, de todo un 4% es bastante elevado, ¿eh? Bastante elevado. En 2022 los salarios ya estaban rascando o acercándose a los 40K, ¿no? Sigue siendo un 40%, ¿no? El salario medio español sube hasta los 27K. Ya está rascando, ¿no? 37, 38, ya está rascando los 40K. Y ahora aquí, en 2023, llega otro capítulo, ¿no? De 2023 hacia la actualidad, que es el tema de la inteligencia artificial.
¡Oh! ¿Qué es eso? No se ha hablado en este podcast de inteligencia artificial. No he podido evitarlo. ¿Eh? ¿Qué es eso, Didac? ¿Qué es eso? ¿Nos lo explicas? No, ya paro. Llega la inteligencia artificial, sí, que aunque la inteligencia artificial. Aunque muchos de nosotros, perdona, incluido yo, la usemos y ya nos hemos acostumbrado y lo demos como una commodity, ¿no? Casi. Tener, ¿verdad? Tener un servicio de IA en tu puesto de trabajo, incluso en tu vida personal, no lo era hasta hace escasos 3 años. Dime, perdona. Entonces aquí lo que ha cambiado en estos últimos 3 años, y es en el episodio en el que estamos ahora, lidiando, ¿no? Hemos llegado, después de 45 minutos prácticamente, hemos llegado a la actualidad. Cambia el discurso empresarial. Ahora ya no se está hablando tanto de guerra de talento, de attrition, ¿no? de job hoppers, ¿no? Esos problemas. Ahora empieza a hablarse de eficiencia, productividad, automatización, costes de la IA, ¿no? Ahora lo que el mercado está intentando entender es cómo puede beneficiarse de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que en este sector diría que hemos sido de los más impactados en cuanto a manera de trabajar, en cuanto al trabajo en sí, las funciones. Yo creo que hay otros sectores, diseño, digitalización, ¿no? Edición fotográfica, tal, que están más impactados todavía a nivel de negocio, ¿vale? Traducción. A nivel de negocio, la IA, pues habrán perdido clientes en ese sentido. Nosotros nos ha cambiado la manera de trabajar, ya no programamos tanto. Estamos haciendo supervisión de la programación que hace la inteligencia artificial, pero todavía estamos ahí. Sí, no ha habido grandes rondas de despidos todavía. Enganchado, sí, mañana no lo sabemos, ¿no? Pero hasta ahora. No vamos a ser, no queremos, en Héroes del Servicio somos héroes, pero no profetas. Es verdad, sí, y también esto es algo que hemos discutido, tanto tú y yo hemos hablado alguna vez y con otros colegas, ¿no? Sí, me gustaría aclarar aquí, sí que ha habido ERES donde se ha utilizado la explicación es que con la inteligencia artificial ya no necesito toda esta fuerza de trabajo, ¿no? De hecho, también han salido noticias de despachos de abogados diciendo es que ahora tengo muchas empresas consultando a ver cómo puedo ejecutar un despido objetivo, pero no porque me vaya mal económicamente, sino porque ha cambiado la tecnología y ya no necesito a esta gente, ¿no? Pero consultas a abogados, a despachos de abogados. Ha habido ERES que se ha puesto el foco en la inteligencia artificial, aunque muchos de ellos están bajo sospecha de que en realidad lo que hay detrás es un sobredimensionamiento, posiblemente arrastrado desde esta época de gran crecimiento en la pandemia, y ahora pues, contrataron mucha gente y ahora vamos a decir que por la IA necesitamos sacarlos, pero a lo mejor es que están mal dimensionados desde ese punto. Entonces hay esa sospecha. También han salido algunas noticias de empresas que han sacado gente por la IA y luego los han tenido que recontratar. Recogiendo cable. Justo iba a decir eso, que lo hemos hablado tú y muchas veces, que no es todo blanco y negro, ¿no? Y hay muchos casos, de hecho hay bueno, estos héroes, podéis buscar la aplicación o la página web Life Tracker, que es bastante interesante. Sí que es verdad que mayoritariamente son empresas americanas, pero es bastante interesante de ver los despidos o la evolución. Además te permite ver empresas en particular, etcétera. Pero si vas al detalle de los números, más allá de los grandes titulares, coincido con lo que dice Ida. Muchas empresas están volviendo a dimensiones que tenían pre-COVID. Muchas empresas son empresas que, bueno, hay un concepto de Ida que no sé si te lo he contado una vez, que me encanta, que es el colesterol empresarial. ¿Vale? ¿Colesterol empresarial? Sí. Básicamente es rápido, ¿eh? Es contar cuántos roles no productivos hay en una empresa
roles productivos, ¿vale? Un rol productivo es aquel que genera producto, un desarrollador. Un rol no productivo podría ser yo como manager o como principal o como vendedor o como talent o como HR. Todos estos son roles no productivos. En general, soporte, ¿vale? Entonces, bueno, dicen que hay, como todo, como el colesterol, hay un porcentaje sano. Y yo creo que aquí hay muchas empresas que realmente han aprovechado para reducir colesterol. O sea, se han puesto a dieta y han dicho, oye, pues igual que un cuarentón, un cincuentón se puede poner a dieta cuando se queda soltero, que esa es la excusa. Sí. Aquí la excusa es, mira la IA, voy a decir que... Y ha pasado mucho, ha pasado en muchas empresas. Dime, Didac, sí. Entonces, ahora es el tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Sí, totalmente. Todavía no está muy claro cómo acabará esto. Se está contratando menos. Bueno, hay un informe de Hays, ¿no?, que dice que el 87% de las empresas de IT españolas tiene dificultades para conseguir profesionales. Ahora, son profesionales cualificados, especializados en. ¿Por qué? Sí. Porque la parte no cualificada o sea, te la resuelve la IA, ¿no? Me decía un compañero que a lo mejor escucha esto, no lo sé, que en su trabajo han incorporado una compañera que es junior, recién graduada, y que utiliza la inteligencia artificial para todo. Entonces dice, claro, me hace unos desastres en el código, ¿no? Pero ha utilizado la IA para tal, y cuando le pido que corrija cosas, utiliza la IA para corregirlas y no aprende nada del proceso, ¿no? Esta persona le va a costar dejar de ser junior en este sentido. Mucho. En este sentido, ¿no? Aquí empezábamos, nada que ver con esta chica, pero empezábamos a acuñar también el concepto SLOP Engineer, ¿no? Sí, también hablamos de Workslop en un episodio, ¿no? O sea, es la evolución del Prompt Engineer, ¿eh? El Slop Engineer me gusta un poquito, la verdad. Es un concepto interesante. Yo te iba a decir también, hablando de juniors, y hablando del mercado actual, ¿no? O sea, yo sí que haciendo entrevistas y con recientes contrataciones que puede haber habido alrededor mío de juniors, sí que observo ganas de usar la IA, pero generalmente hasta cierto escepticismo, ¿vale? Hasta ya empiezan a explicar situaciones incómodas que han tenido haciendo este tipo de acción, ¿no? En un examen o en cualquier cosa, ¿no? De esto me lo solucionas, pues cagada pasturet, que se puede decir, cagada enorme. Y hay otra cosa a nivel de mercado de actual, Dida, que también quería añadir es, hablábamos que en el COVID hubo la explosión del home office. Yo ahora noto en general, sobre todo a los perfiles, a las personas, compañeros, héroes y heroínas de 30, por debajo, ¿no? 30 y pocos, unas ganas enormes de tener oficina. Que no van a ir cada día. Algunos sí, Algunos sí, pero que no cada día, pero que me han preguntado en mis entrevistas, ¿pero tenéis oficina? Sí. ¿Pero puedo acceder? Sí. ¿Y por qué no? Pero cuando yo quiera, sí, pues reservas sitio, ¿no? Porque muchas empresas, empresas hoy en día, exacto, o sea, no tienes un sitio asignado como nuestros padres, tu despacho, no, aquí es, pues bueno, hay una serie de sitios disponibles y depende del día que vas, pues reservas y ya está. Y pues sí, mucho. Yo creo que también porque deben ser personas por edad que todo el tema del COVID les tocó un poco ¿no? Y que buscan. Y en muchos casos son juniors que buscan, yo me quiero sentar en la oficina y va a haber un senior cerca, ¿no? Claro. Va a haber un senior cerca con el que poder hablar y tú, a no ser que sea mudo, que tendrás que chatear con él o hablar lenguaje de signos, sí. O sea, muda, no quiero decir. Claro, pero no siempre pasa. Hay juniors que arrancan, a mí me pasó también, ¿no? Que arrancan la carrera sin referencia tecnológica, sin senior al lado, y es complicado. Igualmente, yo creo que, ahora voy a hacer una declaración polémica, ¿no? Estamos ante la última hornada de perfiles junior aprovechable. El resto no. No lo sé, ya veremos. Ya veremos, ¿no? Pero igual que de golpe, ¿no? Se sabe que una universidad en un año concreto hizo trampa, regaló títulos, no sé qué, y la gente que va graduada allí cae como bajo sospecha.
A mí me parece que vamos a vivir un momento también de sospecha, de gente que quiere incorporarse, que salga de los estudios y tal, y queramos asegurar que los conceptos que tienen no nos fiemos tanto como nos veníamos fiando de los conceptos capacidad, ¿no? De esa experiencia, entre comillas, real. ¿Lo hiciste tú o lo hizo la IA y tú solo estabas allí sirviendo prompts? Puede ser, no lo sé. No lo sé, Dos cositas para acabar. Venga, dale. Que llevamos un buen episodio. Sí, un rato. Podría seguir hablando, pero vamos a ahora aquí. Dime. Ahora mismo, ¿no? 2025, creo que es final de 2025, el último dato que tengo, la fuerza TIC en España ya supera el 1.000.000. Madre de Dios. Estamos hablando... Perdona, perdóname, pero he estado mirando y efectivamente es la quinta en porcentaje, servicios públicos y sociales, comercio y transporte, turismo la tercera, industria e IT. Son las 5, digamos, áreas a nivel español que más fuerza laboral tienen. Es verdad que entre la primera, servicios públicos y IT hay mucha diferencia, de un 23 a un 4 que decías antes, pero jolín, tela. Sí, y yo creo que en parte explica, ¿no? Como los salarios justamente aquí son más altos, no sé qué, el crecimiento de este sector en parte explica el rendimiento económico, no lo explicará todo, pero español durante este siglo, ¿no? Fíjate que empezábamos en 2000 con 450.000, ¿no? Más o menos. Ya estamos por encima del 1.000.000. En 25 años hemos doblado la cantidad de trabajadores en este sector. Entonces, tenemos un talento, ¿no? La mitad de ese talento no lleva 25 años en el sector. No. Claro, si tú esperarías, ¿no? Un arquitecto senior que fuera una persona con 40 años de experiencia diseñando edificios, ¿no? Pues aquí no lo encontrarías, ¿no? Apenas se están jubilando los que empezaron a hacer este tipo de trabajo. De hecho, 300, 400.000 de esos no llevan ni 10 años. Quiero decir, no, hablabas de 25, pero hablamos de 10, que tampoco, 25 pueden ser muchos, pero 10 no es tanto. El tiempo pasa volando, decíamos que en 2020 eran 700.000, ¿no? Ahora estamos por encima del 1.000.000. Hemos subido 300.000. Es una exageración, es una burrada. De alguna manera parece que la demanda tecnológica de las empresas, pues con este crecimiento es que va cubriendo lo que necesita. Yo pienso que se generará más demanda y puede haber un ciclo virtuoso. Veremos cómo afecta la inteligencia artificial en todo esto. Entonces, vamos a ver el ciclo de la escasez de 2021 para concluir, ¿no? Como conclusión final. A menos que quieras hacer algún comentario. No. Vale. Yo te iba a decir que lo único que te iba a añadir es en el tema de la profecía, que yo creo que nos va a sorprender como todo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con esto de la oficina no me lo vi venir. O sea, yo cuando todos los chavales me preguntan si pueden ir a la oficina, y es algo que no me vi venir porque yo no estoy deseando ir a la oficina cada día. Entonces, bueno, claro, yo creo que al final la realidad siempre nos sorprende. Habrá un senior, pero no seré yo. Exacto. Yo estaré en casa. Vale, di. Ciclo de la escasez, 2021. Veamos el ciclo de la escasez, ¿no? De este siglo. De 2000 a 2004 faltaba industria. Había algunos profesionales, ¿no? Menos de la mitad de los que tenemos ahora, pero no tenían, las empresas no estaban apostando por eso, ¿no? De 2005 a 2009 faltaba especialización. Internet, aplicaciones, no, Internet, comercio o digital se empezaba, pero el talento no tenía esa especialización. De 2010 a 2013 escasean oportunidades. Hay gente que está formándose, que tiene conocimiento, pero el mercado español no da. De 2014 a 2019 explota lo que son las oportunidades. Las empresas empiezan a poder financiar esos proyectos y lo que falta es talento. Desarrolladores, personas que puedan ejecutar eso. De 2020 a 2022
eso y un poco más, ¿no? Sumado con falta experiencia, todo este talento que entró en el otro ciclo todavía no es lo bastante senior para poder ejecutar los proyectos de transformación que se requieren, y de 2023 a 2026 decidid vosotros qué es lo que escasea. Lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Cada uno ha pensado una palabra distinta. Bueno, también seniority de momento, ¿eh? Que, madre mía. Pues oye, me ha parecido, merci Didac, tío. Gracias por el capítulo, por prepararlo. Me ha parecido súper, súper interesante. Sobre todo para que, bueno, yo soy firme defensor de que necesitamos saber de dónde venimos para entender dónde estamos y entender muchas cosas de las que pasan o no dejan de pasar hoy en día. Así que merci, tío. Yo creo que da un punto de vista muy interesante y hace un poco de en la historia, ¿no? Hoy, en los anales de la historia, podría ser otro sub de esto de héroes, ¿no? Está el de culturas, el de tal, ¿no? Y el de historia. Las píldoras, las píldoras. Exacto, las píldoras, pero sí, exacto, a lo National Geographic, perdón, sí, National Geographic, sí. Que tiene un podcast por ahí de píldoras de historia que está muy bien. Oye, Didac, pues lo dejamos aquí, muchas gracias, porque la verdad es que has hecho capitulillo largo. Y a vosotros, héroes y heroínas, muchas gracias por escucharnos. Como siempre, si os ha gustado el capítulo, escuchadnos, compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, y si no os ha gustado, pues lo compartís con vuestros enemigos y les engañáis o les obligáis a escucharlo hasta la muerte. Y sobre todo, seguidnos en nuestros, pues, en Spotify, en YouTube, lo que queráis, porque la mayoría de los que nos seguís en YouTube, el 85% no estáis suscritos. Hala, suscribiros, va, sed héroes, sed heroínas. Un abrazo y hasta pronto. Y ahora viene el chistito. El chistito sois vosotros, o yo también me incluyo, aquellos que estábamos trabajando en 2014 y 2019 y decidimos no hacer de job hoppers porque, claro, la empresa para la que trabajábamos, tal, y estas cosas, ¿no? Estos sentimientos de familia, de claro, es que llevo aquí tiempo, y nos perdimos todo el boom salarial y seguimos siendo pobres como ratas. ¡Hala! Un besito.